Hola a todos y bienvenidos un día más al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 14 de febrero del 2024. Feliz San Valentín o feliz San Solterín. Que viva el amor, y como dijo Brahim ayer, yo estoy enamorada del Real Madrid. Venga, vamos a ver ya los avances del día de hoy. Dentro vídeo. Esquina de la Torre B de Bernabéu, vemos un poquito el fondo sur. En el día de hoy continúan esas pruebas en las pantallas informativas. Ya sabéis que están realizando pruebas en algunas de ellas, y esto ya lo vimos la semana pasada, y esta continúan con ello. Algunas pantallas aún no las han unido. Mirad esta parte inferior, en la cual siguen quedando algunas lamas por colocar, que las retiraron para modificarlas. Esquina de la Torre B, y avanzamos porque parece que están o bien quitando lamas o bien poniéndolas de castellana. Por ahí va el tráiler con una caja. En el lateral oeste también tenemos esas pruebas, las pantallas informativas. Me parece como un plástico, pero no, están encendidas. Y ahí está la plataforma elevadora trabajando justo en la parte central. Vamos a ver qué está haciendo, porque parece que están retirando una lama. Mirad. Bueno, retirando o colocando la que va en esa zona. Ahora desde una imagen frontal lo veremos mucho mejor. Efectivamente están colocando la lama que falta, que va en esa posición. A ver si podemos ver si tienen más para colocar las que retiraron en su día. Continúan los trabajos para el parking de Castellana. Aquí vemos estas máquinas. Al fondo tenemos el agujero que están realizando próximo a la Torre C, de la mitad del lateral oeste hacia la Torre C, donde tienen las vallas. También vemos la armadura que tienen acopiada, y el agujero debe de ser profundo porque apenas se ve ya desde aquí. Mirad, por aquí podemos ver un poco cómo va esa profundidad. La excavadora, y hoy está esto tranquilo, no hay mucho ruido. Por otro lado, ahí están colocando la lama. Desde aquí, como veis, no sabemos si tienen más o no. Sí que es verdad que lo están colocando con un camión grúa. Luego, al salir del estadio, desde la Torre B sí que se ve mejor si tienen más lamas para poder colocar. En cuanto a la pintura de la viga corona, siguen pruebas. Todavía no hay ni avances. Estarán esperando el ok definitivo. La parte superior también falta. Ya sabéis que están modificando algunas, están cambiando bastantes lamas, y cuando las terminen de colocar pues veremos la diferencia. Pero hoy ya os digo que están poniendo las que quitaron, porque aquí tenemos una con este adhesivo que la acaban de poner, aquí otra, y la que os estoy mostrando. El ruido está en esta zona, pero voy a intentar subirme a algún sitio, pero ya os digo que es complicado ver lo que están haciendo. Por aquí podemos ver un poquito cómo van avanzando hacia Rafael Salgado. Vemos la armadura, algún contenedor. Han retirado las casetas que estaban aquí, y también están limpiando toda esta zona. Pero ya veis que la visión es poca.
las escaleras que utilizaban para subir a las casetas, esquina de la Torre C de Campeones. Abandonamos ese lateral oeste. Voy a intentar asomarme por aquí para que podáis ver un poquito cómo van avanzando, pero vamos que desde aquí no se ve nada. Esquina de la Torre C de Campeones. Ahí están colocando las lamas. Tienen bastantes huecos. Y es que esto, mirad qué color más blanco tiene. Pero es la pantalla. Ya están colocando las del sector aquí en Rafael Salgado, en el fondo norte, las del sector que retiraron en la parte superior hace unos días. Ya las están volviendo a poner. Aquí está la grúa de Aguilar y en el día de hoy tenemos todo el fondo norte con las pantallas informativas encendidas. Antes os enseño que están trayendo más armadura. Mucho movimiento hay por esta zona y esto es lo que nos espera en los próximos meses. Las de la parte inferior también las han colocado, así que están volviendo a poner las lamas. Ahí vemos esas tres y ya va quedando menos. Que por cierto, ayer hablábamos de esta calle de Rafael Salgado, que va a ser la primera que vayan a arreglar. Ya sabéis que Rafael Salgado será una de las calles peatonales y las obras están previstas que comiencen a finales de marzo. Las obras de peatonalización tendrán que levantar todo el suelo, todo esto lo tienen que levantar para arreglarlo. Y en marzo creo que hay 5 partidos, contando el del Corazón Classic Match y el del partido de la selección española contra Brasil. Y entonces, como hay tantos partidos, prefieren empezar después de esos partidos, es lo que me han comentado. Hoy no estamos viendo a nadie trabajar con la plataforma elevadora, que ayer sí que lo veíamos. El tráiler, al fondo tenemos un montón de sacos. Eso sí, la plataforma está descansando en esta zona. Y de momento no están haciendo nada, pero ya habéis visto que han colocado bastantes lamas de las que quitaron. Si os fijáis, en las pantallas informativas se enciende la pantalla como tal. La unión no está encendida. Aquí podéis ver la diferencia. Está la grúa cogiendo algo. Y se escucha como un ruido, pero por dentro del estadio. Mirad, ahí han dejado el plástico blanco. Lo tendrán que recoger y están con tareas de mantenimiento en las pantallas informativas. Ahí tienen media pantalla encendida para que veáis que lo blanco es la pantalla encendida. Tienen levantado el cristal para poder encender el resto. La torre D también está encendida, algunos sacos, y vamos a ver qué es esto que han dejado aquí. Ya van a subir con la plataforma elevadora para retirar el plástico o seguir trabajando en esa zona. Mirad todo lo que tienen aquí, es como una estructura. Esto lo está quitando y lo está echando en los contenedores de desperdicios. Fíjate, está duro, ¿eh? Sube la plataforma, la grúa de momento parada. Fondo norte
al completo y nos vamos a ver el lateral este. Con lo despejado que estaba ayer el fondo norte y ahora ya vuelve a tener cosas. Esquina de la torre de 14ª, que ya vamos camino a por la 15ª, pasito a pasito. Ayer dimos un paso que hay que rematar aquí el próximo 6 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. En cuanto al Torreón Norte, continúan faltando esa unión de las pantallas, así que en esta zona nada, todo exactamente igual, así que vamos hacia la zona de la nueva tienda. Están trabajando en las puertas, seguramente sea en el interior de este acceso, que fíjate qué curioso, porque en un principio parece un acceso VIP, pero las puertas no marcan que sea zona VIP, porque para que fuese zona VIP tendría que ser de ese color dorado. Pero que no lo sea ahora no significa que en un futuro no lo sea. Ahí os enseñé ayer que habían retirado algunas pantallas informativas de la zona de donde estará situada la nueva tienda. De momento no vemos si hay avances o no. Los andamios siguen colocados en el interior y ya estamos casi a mitad, bueno, estamos a mitad de febrero. Veremos si al final van a abrir la tienda antes de que acabe el mes o no. Están descargando material de la furgoneta. Parecen cajas. No son cajas, son como bidones. En esta otra parte sí que están colocando pantallas informativas. Vemos ahí ese camión grúa. Lateral este al completo. Estamos viendo los avances en el jardincito, que mirad cómo van creciendo los arbustos, ¿eh? Esto ya tiene otra pinta. Avances en las pantallas informativas. Si os fijáis, lo que queda son los huecos de las uniones que tienen que colocar en este Torreón Sur, pero lo que avanza espectacularmente es el tema de la nueva plaza. Ya tienen para colocar nueva iluminación. Tienen aquí una torre de iluminación y ya prácticamente han terminado el suelo. Y donde, no sé si es el reflejo o es que hay gente dentro de donde será el mercado de San Miguel. Yo creo que es el reflejo, a ver. Sí, es el reflejo de los que están en la plaza. Aquí están con la torre de iluminación. Que ya sabéis que los días de partido ya están encendidas estas torres de iluminación, el jardincito. De hecho, esta que tiene el suelo va en este jardín. Va ahí enganchada. El acceso del autobús, lateral este, y seguimos la vuelta. Es que en esta zona me gusta parar porque es preciosa. Esquina de la torre A de Afición. Se está despertando la grúa de Aguilar. Vamos a repasar desde este punto cómo avanzan con los jardines. Y ya veis que también han estado colocando pantallas informativas. Falta la de la puerta 52 y 54, también la de la puerta 50, que no está puesto el adhesivo. Y después las conexiones entre ellas. Mirad esta zona, este acceso, que ha quedado bastante bien. Bueno, están en ello. Pero esta es una de las zonas más bonitas. A ver, sin lugar a dudas, esta parte ha ganado muchísimo porque el centro comercial que teníamos antes, a mí particularmente no me gustaba, me parecía horroroso. Además,
Y ahora aquí con este jardincito, con esta plaza tan chula, se ha quedado bastante, bueno, está quedando bastante bien. La grúa de Aguilar. Y ya estamos caminando por Concha Espina, viendo el fondo sur antes de acceder al interior. Estaba mirando, digo, no vaya a ser que estén retirando también en esa zona las pantallas informativas, pero no. Así que vemos el fondo sur y accedemos al interior. En este fondo sur, en esta parte más próxima a Torreón, no están encendidas las pantallas, pero sí que podemos ver cómo han protegido toda la zona con esa malla de protección azul. Deben estar trabajando en el interior y han protegido eso para que no caiga absolutamente nada, y si cae, que no haga ningún destrozo, porque si os fijáis está toda la parte protegida con esa malla, todas las puertas, pero en la parte inferior. La tienda que resiste, no sé cuántos, ya lleva bastantes años esta tienda abierta, seguramente fácil 3 años, desde el 21 más o menos yo creo que abrió, después de pandemia. 2021 lleva esta tienda aquí. Mirad, aquí podemos observar mejor cómo tienen toda esta zona protegida con esa malla de protección azul. Incluso además tienen colocadas vallas. Por dentro también observamos esa protección que tienen colocada la tienda. Aquí lo podéis ver, la malla. Y ahora, después de ver el fondo sur, accedemos al interior. Videomarcador del lateral oeste apagado. Mirad, por eso están todas las mallas de protección azul, porque están trabajando por esta zona. Ahí siguen los asientos en los sacos, esperando a que se los lleven. Mirad, aquí también ya han pintado. ¿Veis que es un color más oscurito? Y es diferente esta parte a esta que está sin pintar. Anda que no se nota, ¿eh? Mirad el andamio que está puesto ahí donde la ampliación de grada. En el lateral. Ya en el interior del estadio Santiago Bernabéu, y todo sigue más o menos como ayer. Sí que es verdad que hay alguna diferencia. Tenemos en el día de hoy el anillo LED encendido con el mismo grafismo que hay en el vídeo marcador, que ya hemos visto que estaba apagado en el lateral oeste. Pantallas interiores encendidas, eso sí, aún las esquinas están apagadas, yo todavía no las he visto encendidas. Muchísimos trabajadores del hipogeo, ya sabéis que ayer veíamos que estaban limpiando los carros y hoy continúan con esas tareas de limpieza y de mantenimiento de los carros. Siguen fuera, mirad aquí toda la gente que hay, y han puesto como una barrera de seguridad para evitar accidentes. Otra de las cosas que vemos es justo más o menos en la mitad del centro del campo. Si os fijáis, en estas no hay nada, aquí tampoco, encima de lo blanco me refiero, pero en esta parte sí. Es la única que lo tiene. Aquí tenemos un trabajador dentro también. Veremos a ver qué sucede. ¿Qué llevan? Ah, lo que va entre
los raíles. Yo creo que ya van a guardar los carros. De hecho, algunos ya los han recogido. Este ya no está. Así que hoy van a dar por finalizada esa tarea de limpieza de los carros, y mejor porque si os fijáis está la primera bandeja que sacan y la última que guardan al aire libre, le está dando, y todavía en el estadio hay bastante polvo, así que esto es mejor que terminen las tareas cuanto antes para que el césped de esta bandeja no sufra y no se deteriore, porque veis que le está dando, al estar la tapa abierta, pues todo el polvo que caiga y demás se lo va a llevar esa bandeja, se lo va a llevar el césped. De todas maneras, ya os digo que yo creo que no van a tardar en guardar los carros. Ahí ha llegado una furgoneta. Y ya que estamos, vamos a aprovechar a ver lo que hay en la losa primero. Mirad esto. Tareas en los carros, la furgoneta. Continúan los trabajos. Han separado la calefacción para que no esté molestando en los raíles. Y hoy sí que han sacado un pelín este carro, que ayer no estaba fuera. También, si os fijáis, seguimos teniendo material para terminar esa esquina del videomarcador, la cuarta, la que va entre el lateral este y el fondo sur. De hecho, están realizando pruebas, como siempre hacen, primero en el suelo y después ya la suben cuando esté todo perfectamente. Tenemos una terminada y otra que están montando en la parte superior. En esa esquina ya tenemos 3 sectores. Los 2 que estaban ayer en el suelo ya los han colocado. Ahora os lo mostraré. Y también vemos ese camión grúa. Y las piezas que teníamos en esta zona ya han desaparecido la mayoría de ellas, esas piezas blancas. La cubierta no os he dicho nada, pero continúa abierta totalmente. Las cerchas están guardadas en su respectivo parking. Ay Dios, que viene una paloma. Esquina del fondo norte con lateral este. De momento todo sigue igual. En esta parte del fondo norte continúan, eso sí, con ese cierre del cuarto anfiteatro, colocando esas planchas para terminar de cerrar al completo esa grada del cuarto anfiteatro del fondo norte. En cuanto a las esquinas del videomarcador, estas están apagadas. De hecho, ahora mismo están, ya os digo que las 3 que están terminadas, apagadas. El restaurante, que desde aquí no podemos ver si están trabajando en el interior o no. Solo os puedo decir que hay luz, pero no vemos nada más. A ver si Nuevo Bernabéu dentro de poco sube una nueva actualización y podemos ver cómo avanzan. El andamio que han colocado, que os he enseñado antes. Y en los asientos lo que están haciendo, porque lo he visto antes en el lateral oeste, de muy cerquita me ha pillado y lo he podido ver bien, lo que están haciendo con los asientos, además de limpiarlos, es comprobar que no esté ninguno suelto, y los que están sueltos los retiran para poder ponerlos bien de nuevo y que no esté ninguno deteriorado para el siguiente partido. Pero bueno, ahí están también limpiando zonas de los palcos. En esta parte vemos a 2 pintores. Mirad qué bien se ve ahora el color. Y nada más en este fondo norte. Vamos a pasar al lateral este. Siguen ahí esos ventiladores. Vamos a ver un momento, porque están con estas piezas blancas que veíamos en la losa. Y esto ya sé lo que es. Si no es igual, es muy parecido a lo que os estoy enseñando, que están poniendo en toda la visera
segundo anfiteatro. ¿Qué pensáis vosotros? Por cierto, esta celosía no está del todo cerrada, está un pelín abierta. Ahí están con las piezas blancas. Pero ya veis que es como muy parecido a lo que os acabo de enseñar. Ya os he comentado que está encendido el anillo LED. Los 4 ventiladores en el lateral este, grada abatible abierta un día más y siguen trabajando en esa zona de los boxes que veíamos ayer que habían retirado. Esta parte sigue retirada esperando la modificación y ahora están aquí, así que hacen lo mismo. Quitan algunos asientos de esta parte. De momento están limpiando escaleras protegidas. Y en el lateral este poco más os puedo enseñar, que están con tareas de limpieza también, tanto en los palcos como en la zona de los asientos, limpiando las barandillas de cristal y comprobando que todos los asientos estén en perfecto estado. Ya veíamos ayer que algunos estaban levantados en ese fondo sur y que los estaban cambiando. Estoy escuchando como el ruido de los carros, pero no veo ninguno que se esté moviendo, ni siquiera veo ninguno que esté encendido. Entonces, estoy ahí mirando, pero no veo que se mueva ninguno. ¿No escucháis el ruido vosotros? Es que se escucha ese ruido, pero vamos, no veo ningún carro en movimiento. Estaré pendiente de todas maneras. Seguimos con ese lateral este, que donde más trabajo hay, mirad, es en la parte superior, en la zona de la pasarela. Con piezas de andamio. El videomarcador. Y vamos a pasar al fondo sur. Se van a llevar las piezas blancas. A ver dónde las trasladan. Pues de momento van al interior. Vamos a pasar a ver el fondo sur. Ya os he comentado que están preparando 2 sectores más para poder subirlos. Ayer veíamos que los asientos de las terrazas del primer anfiteatro estaban comenzando a proteger. Ya la mayoría están con esa manta de protección. Vamos a ver cómo avanzan con el tema de los asientos. Ya veis que han retirado todos, ya no queda ningún asiento viejo y ya comienzan con la pintura en la grada, para después que desaparezca ese color naranja. Estos 2 sectores ya los han pintado. Ya sabéis que en esta zona no tienen que cambiar la huella, simplemente arreglan un poco la grada y la pintan antes de colocar los nuevos asientos, que ya será algo inminente. Aprovecho ya que estamos en esta zona para mostraros cómo avanza la esquina con esos 2 sectores que veíamos ayer en el suelo ya colocados. Y mínimo uno más subirán esta tarde, el que tienen ahí preparado, que ya se ha terminado. El otro no sé si les va a dar tiempo. La otra esquina, en cuanto al lateral oeste, hay gente trabajando en esta zona. El videomarcador ya sabéis que está apagado. Volvemos a esta parte. Y la esquina. Os muestro cómo avanza el césped que se ve desde aquí. Los carros. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por guardar. Ya en nada se irán a comer en un ratito.
la zona de los asientos, que mañana seguramente cuando volvamos a acceder esté muy cambiada. Veis las esquinas que están apagadas, y os muestro cómo van con el cierre de grada, que no han avanzado en esta zona. Donde sí que creo que han avanzado un poco, lo veo diferente, a lo mejor son cosas mías, es en la colocación de las lonas en esta parte. Y hoy vamos a terminar aquí el vídeo porque voy a hacer un directo en TikTok ahora, así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!